Mientras los asistentes terminan de conectarse a la sesión, les voy a dar unas indicaciones previas para el correcto funcionamiento del evento. Pueden poner la pantalla en modo completo con el botón que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La barra tiene un manejador en el centro que permite que se oculte. En el cuadro del chat verán el icono de una interrogación que les permitirá hacer sus preguntas, que serán moderadas y contestadas por los ponentes al final de la sesión. Para permitir ver la pantalla central completamente, la ventana de vídeo se puede acoplar sobre la barra de la derecha pinchando en un icono que tiene en la esquina inferior. Cedo la palabra a Ricardo Cortés, director del Foro Potencia. Buenos días, Ricardo. Sí, buenos días. Muchas gracias, Lucas. Buenos días y buenos días a todos los seguidores del Foro Potencia que habéis conectado en este primer programa que inaugura el curso 22-23, tras las merecidas vacaciones de verano que espero hayáis disfrutado y aprovechado para recargar las baterías y tomar fuerza para afrontar la preocupante situación que se nos viene encima a partir de este otoño, que por cierto empieza mañana. Bien, si hay un documento fundamental y universal para todo nuestro sector, sin duda es el Convenio Colectivo General del sector de la construcción, que de forma periódica y desde el día 10 de abril de 1992, fecha en la que se suscribió el primer Convenio Colectivo General del sector de la construcción, se viene actualizando, renovando y firmando por empresarios y sindicatos cada 5 años, definiendo el marco regulador de las relaciones laborales del sector. El sexto Convenio General del sector de la construcción se firmó por las partes en julio de 2017 y se aprobó mediante resolución el 21 de septiembre de ese mismo año y contemplaba una vigencia hasta finales del año pasado, hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que teóricamente y siguiendo la práctica habitual en el transcurso de este año 2022, lo suyo es que se hubiera publicado el séptimo Convenio General del sector de la construcción. En vez de eso, el pasado 5 de agosto se publicó en el BOE la resolución de 23 de julio que publica el acuerdo de modificación del sexto Convenio General del sector de la construcción, introduciendo nuevas variables laborales y extendiendo la vigencia del convenio modificado hasta el 31 de diciembre de 2026. Y estas modificaciones teniendo efecto retroactivo desde el 1 de año de 2022. Es decir, que no hay ninguna laguna en lo que se refiere a la legislación que marca este convenio. Obviamente, el paso del tiempo, condicionado además por las circunstancias tan especiales de los últimos años, exigía de esta modificación. Acentuando esta necesidad, la publicación, como todos sabéis y recordaréis, la publicación el 28 de diciembre del año pasado del Real Decreto Ley 32/2021 para la reforma laboral, de cuyo contenido ya tuvieron noticia nuestros seguidores en el foro que os ofrecimos en enero de este año, contando como ponente con el presidente de CNC, don Pedro Fernández Alén. Hoy contamos con la presencia de María José Leguina, directora del Departamento Laboral, Formación para el Empleo y Prevención de Riesgos Laborales de CNC, la Confederación Nacional de la Construcción, que es una de las personas que han trabajado, que han elaborado y que además han firmado tanto el sexto Convenio Colectivo General del sector de la construcción como el acuerdo que le modifica y que se ha publicado en agosto, como decía antes. Por tanto, es la persona idónea para comentarnos todos los aspectos contenidos y además responder a las preguntas que tengamos al respecto. María José es abogado en ejercicio por del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ha cursado su carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha cursado el curso de prácticas procesal laboral, máster de técnico superior en prevención de riesgos laborales y experto compliance officer. Curso superior, además, universitario de experto en protección de datos de carácter personal por la Universidad Rey Juan Carlos. Como os he comentado antes, actualmente María José es la directora del Departamento Laboral, Formación para el Empleo y Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Nacional de la Construcción, CNC, siendo vocal de la Comisión Negociadora y Paritaria del Convenio General del sector de la construcción y ostentando, entre otros cargos institucionales, como representante de la COE,
la vocalía en la Comisión Permanente y Pleno de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, vocal en el Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es además, que se me ha olvidado decirlo, es secretaria de la Fundación Laboral de la Construcción. Continuando con sus vocalías, es vocal en el Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, vocal en el Consejo Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la Comisión Permanente y Patronato de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y en el Pleno y la Comisión Permanente de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, es presidenta de la Comisión Paritaria Sectorial de la Construcción en la Fundación Estatal, Fundae, y miembro en diferentes grupos de trabajo de COE, en algunos de los cuales tuve la oportunidad y el honor de participar yo también durante mi anterior etapa en SEOPAN, por lo que puedo constatar de primera mano su preparación, su capacidad de trabajo y profesionalidad. Buenos días, María José. Es un placer y un privilegio contar con tu presencia en este foro, además de la alegría personal de volver a verte en acción. Cuando puedas, María José, te conectas el micrófono y la cámara. Estoy conectada. Ya te vemos todos. Como decía, muchas gracias, María José, por haberte prestado a estar aquí con nosotros. Bueno, como decía antes, tú eres la persona idónea para poder hablarnos tanto del convenio como, lógicamente, de las modificaciones. Y, en primer lugar, me gustaría que nos comentases, pues un poco en plan global, los aspectos más importantes de las modificaciones al convenio incorporados en esta resolución. Bueno, me pasas la palabra, ¿no? Te paso la palabra, sí. Además, yo ya desaparezco de imagen hasta mi próxima intervención. Todo tuyo. Bueno, pues en primer lugar, agradeceros al Foro Potencia esta oportunidad que nos dais a CNC de estar aquí con vosotros y poder comentar las claves sobre la modificación del convenio colectivo del sector de la construcción, que es lo que me ha pedido Ricardo Cortés. Agradecer, por supuesto, a Ricardo Cortés las palabras tan cariñosas que me ha dedicado y, desde luego, decirle que se le echa de menos. Y luego, sobre todo, me he quedado un poco abrumada porque me ha dicho que con esto inauguráis estas sesiones y, claro, la responsabilidad para mí es bastante importante y espero estar a la altura. También quiero agradecer a los asistentes que dedicáis este tiempo hoy, en estas primeras horas de la mañana, a este evento, porque todos sabemos lo ocupados que estamos y, desde luego, el que nos dediquéis el tiempo, para mí, creo que es más importante. Cuando Ricardo me pidió esta ponencia, la verdad es que el tiempo es bastante escaso y hay mucho de qué hablar. Y yo pensé que, al hablar de las claves, y sobre todo porque entiendo que vosotros sois un público bastante diverso, en el sentido de que muchos de vosotros quizás no sois juristas, sois técnicos, pero como acaba de avanzar Ricardo, las relaciones laborales rigen absolutamente cualquier equipo de trabajo que llevéis. Por tanto, están presentes día a día e influyen muchísimo en las relaciones laborales de los equipos, en el sentido de que, más allá del trabajo técnico que se desarrolle, siempre tendréis que acudir a estos aspectos, ¿no? ¿Cómo he planteado yo justamente entonces para hablar de estas claves? Pues lo voy a dividir en, espero que os parezca bien, he hecho un enfoque doble. En primer lugar, lo que creo que debemos de hacer es ver cómo hemos llegado, o sea, qué claves hay para llegar a esta reforma del convenio, porque me parece muy interesante, porque hemos vivido un caso histórico como es la desaparición del contrato fijo de obra y me gustaría contextualizarlo, y luego ya, si queréis, entraremos a ver las principales modificaciones que se han producido en esta modificación del sexto convenio, que no séptimo convenio, que también espero poder explicaros por qué y cuándo llegará. Bien, yo tenía una pequeña presentación, exactamente esta, y voy a ir a la primera slide. Como os he dicho, vamos a hacerlo en dos partes. Esta es la primera parte, en la que voy a intentar contextualizaros para que veáis cómo hemos tenido que negociar estas reformas y, sobre todo,
aunque yo no sabía que había estado ya el presidente y que había hablado del Real Decreto Ley 32/21, pero creo que es importante insistir para que vosotros comprendáis y sobre todo para que viváis desde dentro lo que nosotros como comisión negociadora del convenio hemos tenido que ir abordando, ¿no? En primer lugar, justamente como ha dicho Ricardo, nuestro convenio, el 6º convenio, finalizaba en diciembre, pero efectivamente tenemos regulado que si no se regula, hasta que no se regule un nuevo convenio que lo sustituya, que en este caso va a ser el 7º, el 6º continuará vigente, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en ese aspecto nunca vamos a tener, como se ha dicho, un desamparo normativo, ¿no? Bien. Los sindicatos, haciendo también utilización de la cláusula de denuncia del convenio, esto es, 3 meses antes denuncian el 6º convenio, en septiembre del 21, que lo que significa es que tenemos ya que empezar a negociar el 7º convenio. ¿Pero qué nos ocurre? Justamente en esos meses, de septiembre a diciembre, todos sabéis que se estaban tramitando, y yo diría más aún negociando, porque sabéis que el Real Decreto 32/21, que tiene ese nombre tan largo que todos podéis leer en la pantalla y que yo me voy a referir a él para simplificar como la reforma laboral, es el acuerdo, el fruto de un acuerdo de diálogo social de los sindicatos más representativos, Comisiones Obreras, UGT y COE, CEPIME como organizaciones empresariales y el propio gobierno. Se traslada el acuerdo al que se llegó el 23 de diciembre y luego, por otro lado, tenemos la ley de planes de pensiones, de modificación de los planes de pensiones, también para simplificarlo, ¿no? Bien, ¿qué nos ocurre? Vamos a ir a la reforma laboral. Cuando se publica el 30 de diciembre esta reforma laboral, nosotros efectivamente teníamos ya que haber tenido constituida la mesa negociadora. Pero ¿qué ocurre? Que decimos, vamos a esperar porque, claro, este ámbito que nos fije estas dos normas van a condicionar de una manera vital lo que nosotros podamos regular en nuestro convenio. Por tanto, preferimos esperar y ya veréis que, como os voy a relatar de manera cronológica, cuando la constituimos. Bien, en estos meses que nos encontramos, pues cuando nos vamos al Real Decreto Ley 32/21 de reforma laboral, y os aconsejo que leáis el preámbulo, en él se insiste en que existen dos graves problemas en el mercado laboral español, que son la elevada tasa de desempleo y la elevada tasa de temporalidad, y que ello produce precariedad y malas condiciones en el mercado de trabajo. Luego, lo que también se dice, no sé si lo recordáis, teníamos justamente por medio el plan de transformación y resiliencia, que con ello venían acoplados los fondos Next Generation, que eran fundamentales para la recuperación del país después de la crisis del COVID, y para ello teníamos que cumplir con este plan. En concreto, en esta reforma laboral, lo que más nos afecta es el componente de 23, que incluye unas medidas fundamentales que son la simplificación contractual, esto es, quieren cambiar el modelo contractual laboral, y además la reducción de la tasa de temporalidad, puesto que dicen que tanto la tasa de desempleo como de temporalidad en nuestro país duplica la tasa media de la Unión Europea, y es un condicionante que nos pone la Unión Europea justamente para poder cobrar estos fondos, el tener que reducirla. Bien, también en este preámbulo muy interesante se dice que hay un abuso en el mercado de contratación español de la temporalidad. Y lo que quieren volver es a lo que llamamos el espíritu del Estatuto del 94, que lo que pretendía era siempre una regla general de tender al contrato indefinido y dejar de una manera mucho más marginal lo que es el contrato temporal, siempre que exista una causa que lo justifique. Bien. En este momento es muy importante que conozcáis que en estos meses las tasas estadísticas del sector en cuanto a afiliación de empresas teníamos en torno a unas 136.000 empresas, de las cuales el 87% eran microempresas, esto es, empresas de menos de 10 trabajadores, y teníamos una tasa de afiliación de trabajadores de unos 1.400.000, de los cuales en torno a 1 millón eran afiliados por cuenta ajena. Y de este millón,
prácticamente unos 700.000 eran temporales, de los cuales unos 600.000 estaban utilizando en ese momento la forma de contrato por obra o servicio determinado, que era, el contrato fijo de obra, que era la adaptación del contrato por obra o servicio determinado, que es uno de los contratos que va a desaparecer, bueno, de hecho desaparece con esta reforma. Bien, ¿qué ocurre? Que nosotros en este momento entendemos que esta reforma a nosotros no nos tiene que aplicar porque nosotros no abusamos de la temporalidad en ningún momento. Todos, y seguramente mucho mejor vosotros que yo, conocéis el sector y conocéis las 3 características que definen al sector. El sector principalmente se da en los centros de trabajo, que son obras de construcción, que son en sí mismas temporales, empiezan y acaban. La duración es indeterminada, pueden durar 15 días o 15 años, pero tienen un comienzo y tienen un final. Son temporales. Además, el proceso productivo, sabéis perfectamente que es la subcontratación. Ninguna empresa puede tener partidas, trabajadores que puedan hacer todas y cada una de las fases desde el proyecto de obra hasta la ejecución de obra. Por tanto, tienen que recurrir a empresas especializadas y se recurre a la subcontratación. Y además, la tercera característica importantísima es que en función de la obra que tú tengas, de la contratación, la plantilla fluctuará. Tú no puedes tener una plantilla indefinida si no tienes obra. Dependerá de tu departamento comercial, que tengas más o menos obra o de cómo te vayan las licitaciones, ¿no? Entonces, con estas 3 características es evidente que somos un sector temporal y además nosotros somos el único sector que por ley nos obligamos a tener un 30% de plantilla indefinida. Y estoy convencida que muchos de vosotros en las empresas habéis sufrido alguna visita de inspección de trabajo comprobando que efectivamente cumplís con esa tasa del 30%. Por tanto, nosotros no nos veíamos integrados en esta situación. Además, no entendíamos por qué se nos planteaba por el legislador esta situación, puesto que os voy a hacer 4 pinceladas, un repaso muy rápido de cómo el sector de la construcción siempre ha estado dotado de una figura específica que diera estabilidad en el empleo, calidad justamente en las condiciones de trabajo y que permitiera esa flexibilidad que por estas características que acabamos de decir intrínsecas al sector, los trabajadores pudieran hacer largas carreras profesionales sin tener que vincularse indefinidamente a una empresa y la empresa pudiera tener esa flexibilidad justamente en la contratación. Ya en la ordenanza de trabajo del año 70 se prevé para el sector de la construcción lo que llamamos el contrato fijo en obra determinada. En ese momento ese contrato se concebía como un contrato indefinido y un trabajador era contratado para una obra específica. Cuando se terminaba esa obra, el contrato terminaba. Cuando se crea el primer contrato, cuando se firma el primer convenio general del sector de la construcción, como ha dicho Ricardo, en el año 92, efectivamente esta figura, como sabéis que los convenios colectivos son aquellos que tienen que trasladar el antiguo ordenamiento jurídico laboral, que eran las ordenanzas de trabajo, al nuevo ordenamiento, que era a través de la negociación colectiva, a través de los convenios colectivos, pues esa figura se traspasa. Esa figura, además, permanece estable y se recoge luego en el Estatuto de los Trabajadores como el contrato fijo por obra o servicio determinado, en el sentido de que se entiende que es un contrato muy similar al nuestro. Y lo que ocurre es que se va distorsionando porque el Estatuto de los Trabajadores va por un lado y va haciéndose cada vez más estricto porque recordaréis aquellos que conocéis esta figura que no se puede hacer encadenamiento de contratos, que no se puede cambiar de puesto de trabajo porque si no el trabajador se entiende que está hecho un fraude de ley, adquiere la indefinición en la relación laboral y justamente por eso en el año 2006, ¿qué ocurre? El propio sector, porque es muy importante la ley de subcontratación, es decir, que fue firmada por los propios agentes sociales, participaron de la regulación, de la redacción de esa norma, ¿no? Y en esa norma, la ley de subcontratación, existe una disposición adicional tercera, que será luego la que va a modificar la reforma laboral en su artículo 2, que es la disposición tercera que habilita a la negociación colectiva a coger el contrato fijo por obra o servicio determinado del Estatuto de los Trabajadores y adaptarlo a nuestro sector, en el marco que ya veníamos haciendo. Y con esto, ¿qué hacemos? Regulamos el contrato fijo de obra en el artículo 24, que así se ha quedado establecido en los siguientes convenios hasta la actualidad. Este contrato fijo de obra, simplemente también les voy a dar
unas características fundamentales para que luego ustedes entiendan lo que ha ocurrido con el contrato adscrito a obra, que es la nueva figura que regula el artículo 2. Y es, el trabajador es contratado para una obra. Cuando finaliza esa obra, los trabajos de la obra para los que ha sido contratado, libremente, esto es muy importante, el empresario puede, si tiene obra dentro de la misma provincia, otra característica fundamental, ofrecerle mediante un anexo por escrito y que además ya hay un modelo en el convenio colectivo, ofrecerle el cambio a esa obra sin que se rompa el vínculo contractual y sin que adquiera la fijeza que adquiriría, como les he dicho anteriormente, si utilizáramos la figura del contrato por obra o servicio determinado tal como estaba regulado en el Estatuto de los Trabajadores y que además conllevaba una indemnización superior a la que recibiría si utilizáramos esa figura, que solamente serían 12 días por año de servicio a la finalización del contrato, pues le damos una indemnización del 7% que representa 25,55 días por año de servicio. Esto es muy superior y además superior a la de que si acudiéramos a lo que denominamos un despido objetivo. Esto es, al finalizar la obra ya no le puedes hacer, por circunstancias de la producción, ya no tienes trabajo que ofrecerle y por tanto si no tendrías que acudir a una tramitación de despido objetivo con todo lo que conlleva y además sobre todo conociendo el proceso productivo de una obra, esto sería infinito porque continuamente están terminando partidas de obra, se están terminando trabajos, se están terminando obras, se están contratando obras. Por tanto, sería una locura cada vez que termina una finalización de un contrato acudir a un despido por causas objetivas y con esto y estas son las características fundamentales del contrato fijo de obra. Las destaco porque luego verán el paralelismo que hay con la nueva regulación del contrato indefinido adscrito a obra que hemos trasladado al convenio. Pero además quiero recalcar, y perdonen que me extienda, pero es muy importante, que el legislador también prevé, porque es así, ustedes todos los días negocian contratos, me da igual que sean contratos de compraventa, contratos de lo que sea, los contratos en sí mismos, la negociación entre partes conlleva cesiones. Tú me das, yo te doy. Pues cuando nosotros introducimos este contrato, que efectivamente para los empresarios nos daba la flexibilidad, nos dotaba la flexibilidad en las relaciones laborales que necesitábamos para actuar en obra de una manera eficiente, también conlleva que en el propio convenio metemos la Fundación Laboral de la Construcción pagada con cuota de los empresarios, la tarjeta profesional de la construcción, el organismo paritario para la prevención en construcción, que saben ustedes que va para bajar las tasas de siniestralidad, una serie de acciones como son las visitas a obra paritarias con los sindicatos. También introducimos los contenidos formativos para dar seguridad jurídica en prevención de riesgos laborales. Introducimos la retribución mínima bruta anual, que es una retribución por la cual ningún convenio de carácter provincial puede tener unas tablas inferiores a las fijadas en el convenio de ámbito estatal y que, por cierto, quiero llamar la atención que actualmente en el año 22 son un 22% superiores al salario mínimo interprofesional que ahora mismo tenemos vigente. Y por último, introducimos esa indemnización que les acabo de explicar, muy superior a la de un contrato temporal de 12 días y muy superior y también superior a la de un contrato, a un despido objetivo que serían 20 días. Bueno, en esta situación es cuando nos encontramos que se abre la mesa de diálogo social, se lleva, por supuesto, a los agentes sociales interconfederales y en nuestro caso a CEO y CEPIME y nos encontramos con que se nos transmite que el Gobierno pretende quitar la figura del contrato por obra o servicio determinado y, por tanto, nuestro contrato fijo de obra que lleva de tiempo inmemorial, desde luego desde hace más de 30 años, funcionando sin ningún problema, porque es importantísimo que no es un contrato fijo de obra, nunca ha tenido conflictividad. Es cierto que se ha llegado a tribunales, pero cuando llegamos al Tribunal Supremo no encontramos ninguna sentencia en unificación de doctrina, porque cuando se ha llevado porque efectivamente pues, se ha aplicado mal. El trabajador a lo mejor ha recurrido por despido, pero porque efectivamente no se han cumplido las condiciones estipuladas convencionalmente. Pero no se ha puesto nunca en duda por la jurisprudencia ni por la doctrina que este contrato no estuviera adaptado a la normativa vigente. Esto es muy importante porque, claro, nosotros no entendemos por qué se quieren deshacer de esta figura tan adaptada.
entablamos conversaciones con el Gobierno con la ayuda, por supuesto, inestimable de COE y de CEPIME a nuestro lado, y además de los sectores de nuestras federaciones, de los sindicatos de nuestras federaciones, Comisiones Obreras del Hábitat y UGT-FICA. Y hacemos varios informes conjuntos, informes de personas relevantes, pero el Gobierno no atiende a razones y dice que no, y que tiene que hacer un nuevo marco contractual y que este contrato debe desaparecer. Pero además nos brinda una justificación que no entendemos, porque nos dice que, claro, como les he explicado al principio, nosotros contribuimos por nuestra afiliación por cuenta ajena con una elevada tasa de temporalidad y que como para justamente en el plan de recuperación una de las medidas es bajar la tasa de temporalidad, si quitan nuestro contrato y nos vuelven a todos esos afiliados del sector de la construcción indefinidos, reducen la tasa de temporalidad y que por tanto va a desaparecer. Claro, nos parece una razón muy espúrea, ¿no? ¿Y qué hacemos? Empezamos a estudiar otros ordenamientos jurídicos europeos porque hay otra cosa que ustedes verán que es de sentido común. El proceso constructivo es igual aquí, en Francia y en Italia. O sea, estas características que les he dicho de que la obra es temporal, de la subcontratación y de que la plantilla se ajusta a la obra que tú tengas, pasa en todos los países. ¿Por qué nosotros tenemos ese problema de temporalidad en el sector de la construcción y otros países no lo tienen? Bien, vamos al sistema francés y nos encontramos que su ordenamiento jurídico tiene una figura idéntica, prácticamente idéntica, muy similar a la nuestra, que regula justamente los contratos en obra, como el contrato fijo de obra, pero que sin embargo ellos lo computan estadísticamente como indefinidos. Y no lo entendemos. Vamos al reglamento jurídico suyo y vemos que es que ellos, igual que nosotros, nos lo han asociado al contrato por obra o servicio determinado, que es un contrato temporal, y ya les digo que yo creo que ahí fue una pena, porque la ordenanza laboral en su inicio no era así. Ellos lo que hacen es asociarlo a la figura de contrato indefinido de duración determinada. Por tanto, cuando ellos estadísticamente computan estos trabajadores, ellos tienen un 82% de contratación indefinida en construcción, pese a que el proceso constructivo y la regulación laboral es la misma. Nosotros proponemos al Gobierno hacer algo similar. Esto es, mantener nuestra figura, pero darle esa relevancia a que a nivel estadístico compute como indefinido. Y aquí, miel sobre hojuelas, nosotros seguimos con nuestra regulación que ya ha demostrado que está totalmente adaptada y no es conflictiva al sector, pero, sin embargo, nos dicen que no. Eso sí, hay que decir que gracias a la labor que se hizo desde COE, CEPIME y nuestros sindicatos y desde luego desde CNE, desde CNC, conseguimos que sí que vean esta especialidad y la necesidad de que, pese a que nos metan en la regla general de que la contratación debe ser siempre indefinida, nos hagan alguna especialidad, que es la que luego recogerá el artículo 2 del Real Decreto Ley 32/21, y que luego pasaremos ahora a explicar cuando en esta segunda parte les he dicho, ya les expliqué de manera material las reformas que ha habido. Y la siguiente ley, en diciembre de 2021, que se está negociando, es la que nos va a afectar porque, como ustedes saben también, en el componente 30 del plan de recuperación, se dice que hay que hacer también una modificación profunda del sistema de previsión social español, que se dice que, como ustedes conocen mejor que yo, perdónenme, como saben mejor que yo, voy a apagar el teléfono porque no sé si esto, no sé por qué ha pasado y me quedo más tranquila. Discúlpenme. Bueno, como ustedes conocen, existen 3 pilares de previsión social. El primero, que es el obligatorio, que es la pensión de jubilación que tenemos todos por las contribuciones que se hacen por empresa y trabajador, es el primer pilar. El tercer pilar, que es el de los planes individuales, que lo que hacen es complementar esta pensión, que son lo de las entidades bancarias y el aseguramiento individual que hacemos cada uno y que era el que venía siendo potenciado por los anteriores gobiernos y bonificado. Y luego el segundo pilar, que es el pilar que se remite a la negociación colectiva, a los acuerdos colectivos, tanto intersectoriales como sectoriales, o de empresa, que son planes regulados en convenios colectivos o acuerdos colectivos que complementen este primer pilar, o sea, esta pensión de jubilación que recibirá cada trabajador y que en España, desde luego, no había sido desarrollado, excepto, por ejemplo, en el País Vasco y en algunos convenios de empresa, pero que nunca se le ha dotado de bonificaciones ni se le ha dotado de
podríamos decir, iniciativas pues, que hagan que esto se desarrolle, ¿no? Lo que se ha hecho, y todos lo conocen simplemente por los medios de comunicación, es que se han reducido las bonificaciones que se dan al tercer pilar, estos son los planes individuales complementarios, y lo que se ha hecho es bonificar estos planes creando los planes simplificados en negociación colectiva. Nosotros somos un sector diana, podríamos decir, para estos planes porque, como les acabo de comentar, tenemos 1.400.000 trabajadores afiliados, porque esto es otra de las cosas que es importante destacar en la negociación de esta ley, y es que logramos que incluyeran que los autónomos de los sectores propios de su actividad puedan acogerse al plan de pensiones que establezca en el convenio colectivo, pese que saben ustedes que los convenios colectivos no son de aplicación a los trabajadores autónomos, únicamente lo son a los trabajadores por cuenta ajena. Este es el contexto que nos encontramos y que se publica el 30 de diciembre. ¿Qué ocurre? Saben que los reales decretos ley deben de ser ratificados en Congreso. Por tanto, decimos, todavía no vamos a sentarnos a negociar porque todavía no sabemos si las modificaciones que se han incluido en la reforma laboral seguirán adelante o habrá alguna modificación porque estamos pendientes del Congreso. El 3 de febrero efectivamente se ratifica y, por tanto, ya tenemos ese contexto normativo imperativo en el que tenemos que negociar y en el que además se nos hacen una serie de habilitaciones que tendremos que trasladar, algunas de manera, como he dicho, imperativa porque son determinantes para poder aplicar estas nuevas reformas que incluye el gobierno, otras serán solamente si queremos, ¿no? No tenemos por qué hacerlas. Y entonces ya en febrero del 2022, el 11 de febrero, constituimos la mesa de negociación he puesto ahí sexto convenio, es del séptimo convenio. Lo que ocurre es que el Estatuto de los Trabajadores nos habilita a que dentro de esa mesa de negociadora podamos, sin llegar, y esto es importante, por eso quería también puntualizarlo, sin llegar todavía a negociar lo que va a ser el séptimo convenio, hacer modificaciones parciales del sexto convenio vigente actualmente, porque estamos todavía lo que llamamos en ultraactividad. Vale. En marzo del 2022 firmamos el acta de la comisión negociadora del 18 de marzo, que solamente regulará el contrato adscrito a obra. ¿Por qué regulamos solamente esta figura? Porque justamente, como les he dicho, en el marco de esta reforma desaparece el contrato fijo de obra, que no podrá ya ser utilizado a partir del 31 de diciembre, pese a que sí que se puede seguir utilizando hasta la finalización del contrato, los que estén vigentes, porque hay una transitoria que así lo habilita. Y lo que ocurre es que lo que se permite es firmar contratos por obra o servicio determinado hasta el 30 de marzo. Esto es 3 meses a partir de la publicación en el BOE de la reforma. Claro, a partir de ahí desaparece y dejamos desamparados a los empresarios si no firmamos y desarrollamos las habilitaciones que se nos hacen en el artículo 2 cuando se crea la figura de contrato indefinido adscrito a obra, que en principio es la que viene a sustituir el contrato fijo de obra y que ahora les explicaré. Por eso firmamos primero esta regulación específica. Luego, saben ustedes que en ese momento, y me parece también muy interesante, estaban ya también en negociación el acuerdo, el ANC, el acuerdo de negociación colectiva. Y saben además que justamente en marzo ya estaba la cosa bastante mal porque no llegaban a acuerdos en cuanto a las subidas salariales y a las recomendaciones de incrementos salariales, discúlpenme, a incluir cláusulas de revisión salarial, y además saben que se rompe, y nosotros lo que hacemos es, como sector maduro, negociar un preacuerdo que sí que recoja lo que nosotros necesitamos, que nos da seguridad jurídica, y que ahora les comentaré porque es lo que finalmente, y por eso ya les pongo en junio del 2022, se traslada al acuerdo parcial que tomamos respecto del sexto convenio, en el cual modificamos determinados artículos conforme a ese preacuerdo que ya suscribimos en mayo. De tal manera que así ya no nos vemos afectados por el acuerdo de negociación colectiva, en el sentido de si se firma o no, a nosotros ya nos es independiente. Nosotros no somos un sector que tenemos un compromiso, desde luego, con los empresarios y con los trabajadores, y ante todo, por ejemplo,
y ahora se lo avanzaré, ahora voy a pasar a la siguiente parte y se lo voy a explicar, nosotros necesitamos tener definidos unos incrementos salariales, porque muchos de ustedes saben que los costes salariales, por ejemplo, para licitaciones, otro tipo de contratos que ustedes puedan hacer en el ámbito privado, es necesario tenerlos ya conocidos para saber lo que les va a suponer. Bien, hecha esta contextualización, si les parece, ahora vamos a pasar ya a lo que ha supuesto. Como les digo, vamos a ver. Aquí. Lo primero que hacemos por urgencia y para no dejar desamparados al sector es firmar el contrato indefinido adscrito a obra. Básicamente, por no extenderme, lo que hacemos es pasar, como ya además, no sé si lo saben, pero yo se lo digo ahora, nosotros participamos intensamente de la negociación colectiva del acuerdo social que se tomó para traspasarlo a la reforma laboral. Nosotros justamente regulamos directamente este artículo. Estuvo presente, porque así lo permitió CEO y CEPIME, el CNC, para regular, porque éramos los que conocíamos nuestro sector y los que sabíamos las necesidades que teníamos. Y lo que intentamos fue trasladar en todo lo posible las características del contrato fijo de obra a este nuevo contrato indefinido adscrito a obra. Que, por cierto, insisto, porque es una pregunta que me hacen muy reiteradamente, es un contrato indefinido y es el modelo 100 de contrato, o sea, es el modelo, no tiene ninguna característica distinta. Lo único que tiene es una causa de resolución específica cuando se den unas condiciones. Entonces, ¿qué hacemos? Regulamos un artículo bis, lo introducimos en el convenio y lo que hacemos es el ámbito de aplicación de este contrato será el anexo 1. Tienen que ser, como les digo, cuando firmen este contrato hay que coger el contrato indefinido, un modelo de contrato indefinido y dejar muy claro en el objeto que el objeto está relacionado para hacer una obra o unos servicios vinculados a construcción en una obra determinada y que se recoge en el artículo y que forma parte de las actividades recogidas en el anexo 1. No logramos que aplicara a todo el sector, tampoco lo hacía el contrato fijo de obra, solamente aplica al personal que no sea de estructura. El personal de estructura no se le podrá aplicar esta cláusula de extinción. ¿Por qué lo he puesto en rojo? Porque esto es muy importante que ustedes sepan que intentamos en la negociación colectiva definir este concepto jurídico indeterminado, pero fue imposible porque ambas partes, sindicatos y nosotros, entendíamos cosas distintas. Ellos entendían que solamente el personal de estructura sería todo el personal de oficina y nosotros entendíamos que podía haber personal que, aun estando en oficina, por ejemplo, participara en el proyecto de la ejecución de una obra específica y que, por lo tanto, pudiera perfectamente acogerse a esta causa de extinción. Como no hubo, pues en este caso, no llegamos a un acuerdo, pues esto yo entiendo que llegado el momento, pues si será o bien la inspección de trabajo, será la jurisprudencia o la doctrina, sobre todo si llega a judicializarse, pues porque haya algún descuido, porque se entienda que no se puede aplicar la causa y ya veremos, o a lo mejor incluso la comisión paritaria, si se nos pregunta qué entendemos por personal de estructura, podemos definirlo, ¿no? Pero esto queda así un poco en el aire y será el tiempo quien determine qué se entiende por personal de estructura y a quién no se le puede aplicar. Pero, desde luego, a todo el personal de ejecución de obra se le puede aplicar este contrato. La causa de extinción se le denominó por motivos inherentes a la persona trabajadora y muy importante es que logramos negociar que se pudiera aplicar independientemente del número de personas a los que hay que aplicarlo. Esto es independiente si lo aplicas a uno o a toda una cuadrilla. Sabéis que hay que acudir al despido colectivo cuando pasas de un porcentaje de tu plantilla, lo que te supone hacer todo un expediente, mucha burocracia. Nosotros logramos suprimir este trámite, dado que tú puedes aplicar este contrato independientemente de las personas que tengas que aplicar la causa y, por tanto, que extinguir la relación laboral. Y luego, efectivamente, lo que sí que se tuvo que incluir fueron unos requisitos específicos para incluir estas causas de extinción. Lo primero de todo, se fijó cuándo se da, que es cuando se finaliza la obra. Hay 3 supuestos muy bien definidos en la ley y que los trasladamos idénticamente al contrato, al convenio. Luego, muy importante, apareció la nueva figura de propuesta de recolocación, que no era otra que la que les acabo de comentar, que era el anexo que firmaba en el contrato fijo de obra el trabajador cuando, habiendo obra en la misma provincia, era cambiado de obra.
firmaba ese anexo y se lee. Pero en ese momento, esta propuesta, que podríamos decir también de recolocación, era voluntaria del empresario. ¿Qué ocurre? Que ahora pasa a ser obligatoria. El empresario, cuando tenga dentro de la misma provincia obra y finalicen los trabajos del contrato de ese trabajador, tendrá que ofrecerle la propuesta de recolocación. Esta propuesta de recolocación lleva una serie de requisitos que cumplir y además le tiene que, si por ejemplo necesita una formación específica, tendrá además que ofrecérsele esa formación. Lleva luego una serie de requisitos como pueden ser, hay que dar un preaviso de 15 días y además también se le tiene que ofrecer, como he dicho, el proceso de formación. Aquí había dos habilitaciones a la negociación colectiva. Una era determinar en qué iba a consistir ese proceso de formación, que lo que hicimos es para agilizar, porque evidentemente tú no puedes recualificar a una persona, a un peón no lo puedes recualificar en oficial de primera. Si tienes un puesto de oficial de primera no se lo puedes ofertar. Entonces lo que hicimos fue referirlo todo al anexo 12 y 13 que recogen los contenidos formativos preventivos. Esto es, como máximo lo que tienes que proponer es el proceso de formación de la formación preventiva que requiera para el puesto que podría ocupar. En todo caso, no excedería de las 20 horas o 60 horas para el nivel básico, de tal manera que acotamos mucho la formación. Y también hicimos, como cosa que no viene en la ley y sí que hemos regulado en el convenio colectivo, es que el preaviso se pueda sustituir. Todos sabéis la agilidad que lleva una obra y evidentemente con 15 días de preaviso a la finalización puede ser muy complicado. Entonces lo sustituimos con una cantidad económica correspondiente a los días de preaviso que no se dé al trabajador. Y luego, muy importante, que cuando no tengas obra, tienes también que esos 15 días antes tú le das lo que es la finalización de su contrato, pero también le tienes que dar lo que llamamos la propuesta de recolocación. Y dirán, qué tontería si no tengo obra que ofrecerle. La ley fija que hay que dar propuesta de recolocación. Para simplificar eso, ¿qué hicimos? Hemos metido no en este primer acta, sino en la acta posterior, en la acta 23, en la que se ha publicado el 5 de agosto, un anexo 16 en el convenio, que justamente es la propuesta de recolocación que hay que hacerle al trabajador, para unificarla y facilitarla, y además consensuada entre sindicatos y empresarios de tal manera que ya no se pueda poner en duda si la oferta está bien hecha o no en cuanto a su forma. Esa oferta es muy fácil, si no tienes obra, simplemente con un aspa marcas en la correspondiente casilla no hay obra en la provincia. Si tienes obra en la provincia, ya vas siguiendo las pautas que te fija el convenio, porque en este caso era también una habilitación que se nos hizo. Y en este caso lo que prima es, en caso de que haya varias personas para el mismo puesto de trabajo, pues se prima en primer lugar el que tenga más experiencia y si no, el que tenga más antigüedad. Y si las dos cosas, el que decida el empresario siempre que lo pueda justificar. Luego, muy importante en este contrato indefinido adscrito a obra es que se amplía la información que se debe de dar. En caso de la finalización de la obra y de la extinción de contrato debe ser avisada si existe la representación legal de las personas trabajadoras, solo si existe, pero lo que sí que se tiene que hacer en todo caso es comunicar la extinción del contrato de la persona la finalización de la obra a la comisión paritaria del convenio de aplicación, en este caso del convenio provincial donde se esté dando la obra. Esto, la verdad, es que es muy, muy problemático y se lo aviso que tienen ustedes que cumplirlo, es una nueva obligación. En la anterior regulación del contrato fijo de obra lo teníamos solo y exclusivamente para los supuestos de paralización de la obra. Esto es, cuando se paralizaba una obra había posibilidad de extinguir los contratos fijos de obra. Como esto suponía que a lo mejor se podía utilizar arbitrariamente por el empresario, se hizo como una garantía de buen uso el que se tuviera que comunicar a la comisión paritaria para que los sindicatos en el plazo de 7 días pudieran ir y comprobar si efectivamente esa obra se había paralizado y esos contratos habían sido extinguidos de manera legal, ¿no? Una vez me comentó una directora de recursos humanos de una gran cotizada que en 25 años que llevaba siendo directora de recursos humanos había empleado en 7 ocasiones esta comunicación a la paritaria. Solamente había tenido
7 paralizaciones de obra. Pero ¿qué ocurrió? Que aquí se extiende a toda la finalización de la obra, a todas las finalizaciones de obra. O sea, cada vez que finaliza una obra y por tanto se extinga un contrato o haya que hacer una propuesta de recolocación, se tendrá que comunicar a la comisión paritaria. Lo que estamos haciendo es que todos los convenios provinciales pongan a su disposición, tengan en sus páginas web, en las asociaciones empresariales, cuál es el correo electrónico para que ustedes puedan hacer estas comunicaciones y agilizarlo. Tendremos un listado también en breve que lo pondremos en nuestra página web. Y por último, lo que también se mantuvo para poder hacer, para que nos dieran esta causa de extinción especial para el sector, es mantener la indemnización del contrato fijo de obra, que era un 7%, y luego además se incluyó que el trabajador, si tiene capacidad, porque tiene los requisitos para poder comprar la prestación de desempleo, podrá ir a la situación legal de desempleo, que como saben ustedes, el trabajador voluntariamente puede o no tomar la oferta que se le hace de recolocación. Si voluntariamente decide no tomarla y tiene capacidad de cobrar el desempleo, pese a que ha desistido de su trabajo, se va al desempleo. Es algo que desde luego no casa muy bien en el ordenamiento jurídico, pero se les ha dado esa oportunidad, ¿no?, a los trabajadores. No he querido extenderme más porque, como les he dicho, tengo poco tiempo y esto, si quieren luego alguna pregunta o quieren algo más específico, por favor, me preguntan. Y luego paso ya al acta que ha comentado Ricardo Cortés, a la que se publicó el 5 de agosto, donde sí que se recogen las principales modificaciones que hemos hecho ya de acuerdo con y perdón la reiteración, con el preacuerdo que firmamos el 11 de mayo. ¿Por qué he marcado unas en rojo? Porque sinceramente son estas, pero me parece que las más interesantes y las que más les puede interesar a ustedes son las que he marcado en rojo. Voy a intentar ir rápidamente dándoles unas pinceladas porque, por supuesto, luego si ustedes tienen alguna pregunta, me las comentan. Importante, definimos el ámbito temporal del próximo convenio, que será desde el 1 de enero, como ha dicho Ricardo Cortés, el de Totalla, el 1 de enero del 17, hasta el 31 de diciembre del 26. 5 años de convenio. Pero aquí quiero decirles una excepción. Ahora lo verán. Los incrementos salariales se marcan únicamente a 3 años, 22, 23 y 24. Los del 25 y 26 se fijarán con posterioridad. El resto voy a pasarlo rápido porque entiendo que tampoco tiene mucha relevancia. Perdone que no sé en cuál estoy. Ahora, la siguiente es el artículo 24. ¿Qué hacemos? Bueno, pues como les he comentado, la reforma laboral lo que hace es que marca una nueva, con esta simplificación normativa que pretende hacer, que yo sinceramente creo que no se ha conseguido, pero bueno, cambia las formas de contratación. ¿Y qué hacemos nosotros? Adaptarlas a nuestro convenio. Por ejemplo, en el contrato de duración determinada por circunstancias de la producción, permite hacer una habilitación a la negociación colectiva a que se pueda ampliar hasta 1 año. Nosotros lo ampliamos. El contrato de puesta a disposición permanece idéntico. El contrato de formación en alternancia, que era el antiguo contrato para la formación y el aprendizaje, lo adaptamos a la normativa, pero mantenemos, pese a que la norma no lo dice, o sea, la reforma laboral no lo impone, nosotros mantenemos la indemnización por finalización de contrato del 4,5% sobre los conceptos salariales del convenio de aplicación, y además modificamos la retribución del primer y el segundo año al 60 y al 75% de acuerdo con lo establecido en la reforma laboral. Y el contrato formativo para la obtención de práctica profesional también se recoge, puesto que ya desaparece lo que teníamos antes, que era el contrato en prácticas y el contrato para la formación dual. Esto únicamente lo que hacemos es trasladar los contratos formativos, artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores que hace la reforma laboral, adaptarla al convenio. Importantísimo, el contrato fijo discontinuo. Esto para mí es la gran novedad y muy importante, el que lo abren a contratas, subcontratas y concesiones administrativas. Antes de la reforma laboral, este contrato fijo discontinuo no se podía utilizar se podía utilizar para unos supuestos muy específicos, pero no en estos casos de manera abierta. ¿Qué pretende el Gobierno? Como el Gobierno lo que quiere es que en las estadísticas aparezcan muchos contratos indefinidos, el contrato fijo discontinuo se caracteriza porque es un contrato indefinido fijo discontinuo. Lo abre a nuestro sector y entendemos que
Este contrato, junto con el contrato indefinido adscrito a obra, será los que nos dé la flexibilidad suficiente y que nos sustituya entre ambas figuras al contrato fijo de obra, de tal manera que podamos tener esa adaptación que necesitamos. Importantísimo en el convenio, ¿qué fijamos? La normativa dice que en los contratos fijos discontinuos, en contratas, subcontratas y concesionarias, hay que hacer un llamamiento cada 3 meses. Eso es imposible. En nuestro sector eso es imposible, y lo que hemos fijado es que el marco de periodo de máximo de inactividad que puede estar una persona, esto es, se contrata al trabajador, finaliza su contrato y entonces si tiene derecho a prestación de desempleo la cobrará, y si no, permanece en una bolsa de empleo en el que la empresa tendrá que volverle a llamar con un orden de llamamiento que está regulado a continuación, cuando tenga otra vez trabajo de su puesto de su categoría profesional y su puesto de trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros lo que hemos hecho es que el periodo máximo de inactividad, esto es, el llamamiento, se le tenga que hacer cuando tenga necesidad la empresa de prestación de servicios de esa persona. Esto es, cuando vuelva a tener una contrata, una subcontrata, una concesión, donde efectivamente haya puestos de trabajo que pueda ser empleado esa otra persona, habrá que hacerle el llamamiento. De tal manera que si la empresa no tiene en 1 año, 2 años, 25 años, ese trabajador podrá estar, con una expresión que a mí no me gusta mucho, pero es lo mandas a la nevera, o sea, podrá estar desactivado hasta el momento en que tú tengas. No tienes esa obligación que tiene por ley, si no se hace esa prescripción en el convenio colectivo, de tenerlo que estar llamando cada cierto tiempo. ¿De acuerdo? Luego regulamos el llamamiento, lo circunscribimos a la provincia, lo tendremos que hacer de forma gradual, de acuerdo con las necesidades de empresa. Fijamos que tiene que ser un llamamiento que quede con garantías suficientes de notificación, esto es por burofax o por correo certificado con acuse de recibo, 5 días de antelación a la fecha de incorporación. Definimos las características que tiene que tener este llamamiento y también definimos, muy importante, ya lo van viendo aquí, el orden de llamamiento. El orden de llamamiento, que también es una invitación que se nos hace, y lo que hacemos es, lo haremos por área funcional, por grupo profesional y características de trabajo, de acuerdo con el anexo 10, que es el de clasificación profesional, el que establece los grupos profesionales. En primer lugar, claro, el que más se nos adapte al trabajo que tenemos que cubrir. Segundo, si tenemos varios trabajadores en esa misma circunstancia, el que tenga más años de servicio y experiencia. Y si tenemos 2 trabajadores en la misma circunstancia y un solo mismo puesto, iremos al criterio de la empresa. Esto, sin estas precisiones, nos ocurría igual que con el contrato adscrito a obra. El contrato no se podía utilizar porque era preceptivo que por negociación colectiva se determinará este orden de llamamiento. Hemos cumplido y ahora mismo este contrato se puede utilizar junto con la otra figura, de tal manera que esperamos que como hemos dicho, yo creo que se va a utilizar además más este contrato, porque yo creo que va a dar al final más juego que el otro contrato, que yo creo que con esa comunicación de finalización de obra que hay que hacer como requisito formal a las comisiones paritarias, yo creo que va a ser más dificultoso y que al final este contrato va a dar más juego. Y también, aunque pese a que no lo estipula la reforma laboral, metemos una indemnización del 5,5 calculado sobre los conceptos salariales establecidos en las tablas de convenio de aplicación, que será el provincial, a la finalización del trabajo. Y luego lo que damos es un periodo de 25 meses y al 25 mes el trabajador nos puede solicitar, y de mutuo acuerdo, si el empresario quiere, dándole un 1,5% de indemnización sobre el último periodo de actividad, rescindir el contrato, de tal manera que ese trabajador sale de la bolsa de empleo y ya no hay que efectuarle ningún otro llamamiento. Simplemente decirles por qué 25 meses, porque ustedes saben que la prestación por desempleo como máximo pueden ser 24 meses. Esto se hizo para que el trabajador pueda cobrar los 24 meses y una vez, si quiere ya finalizada la prestación de desempleo, pueda solicitar, y si el empresario está de acuerdo, rescindir su relación laboral. La siguiente cuestión que me parece importantísima que hemos introducido son los incrementos económicos. Como les he dicho, fijamos la remuneración mínima bruta anual
incrementándola en los mismos incrementos que fijamos para las tablas salariales y que, como ya les he comentado, está todavía un 22% por encima del salario mínimo interprofesional vigente para el año 2022. Y les comento cómo fijamos los incrementos económicos. ¿Qué hacemos? El incremento económico para el 2022 se fija en un 3%, el incremento económico para el 23 en un 3% y el incremento económico para el 24 en un 2,75%. Las tablas salariales se deben de actualizar en los 3 meses siguientes, digo, de los convenios, del 21 y del 22 se deben actualizar en 3 meses a partir de la publicación del convenio, 5 de agosto, septiembre, octubre, noviembre. El 5 de noviembre tienen que estar actualizadas en los convenios provinciales y, para mí, importantísimo, se fija una cláusula de garantía salarial. Esta cláusula de garantía salarial, saben que la habíamos quitado, no existía ya desde hacía 2 convenios, ni en el cuarto ni en el quinto, ni en el quinto ni en el sexto convenio existía, la recuperamos, pero lo que hacemos es una cláusula de garantía salarial porque así nos la piden por las circunstancias, porque saben ustedes que el IPC está en ese momento cuando lo negociamos desbordado y estaba prácticamente en un 10%, se pensaba que, y se sigue pensando que se va a terminar en el 22, y se quiere dar como condición sine qua non para los sindicatos si queremos firmar, introducir una cláusula de este tipo. Pero lo que se firma es una cláusula francamente muy poco lesiva, creo que ese es el término, ¿no? Lo que se fija es que, sumado el IPC medio de los años 22, 23 y 24 a la finalización de diciembre del 24, si supera el 10% y no supera el 13%, o sea, en la horquilla del 10 y 13%, se aplicará esta cláusula de revisión. Por tanto, ya fijamos un tope. Por debajo del 10% no hay cláusula de revisión, por encima del 13% ya está topada. Solamente entre el 10 y el 13. Por tanto, nos quedamos que como máximo sería el 3%. Pero de este 3%, lo que se incrementará y sin efectos retroactivos únicamente desde el 1 de enero del 2025 sería el 50%. Esto es, nos vamos al 1,50. Del 1,50 solamente irá a tablas salariales, a su vez, la mitad. Esto es, el 0,50%. El otro 0,50 iría a lo que le voy a explicar a continuación, que sería aportaciones del plan de pensiones. De tal manera que lo que, en el peor de los supuestos, como mucho, la cláusula salarial afectará a las tablas salariales a partir del 1 de enero del año 25 en 0,5 de incremento. Ese sería el peor de los escenarios. ¿De acuerdo? Por tanto, entendemos que dentro de la obligación que hemos tenido de asumir, como he dicho antes, que convenios en todo hay concesiones y hemos tenido que pactarla, bueno, pues lo menos lesivo posible. Es una cláusula muy topada y sin efectos retroactivos. Bien, y otra de las cosas importantísimas, el plan de pensiones. Como les he dicho, esto viene de la ley 21/21, en el que se nos dice que ya a nivel sectorial podemos fijar planes de pensiones. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es, primero de todo, decimos, firmaremos, es un desideratum, o sea, habrá plan de pensiones si sale la ley de pensiones con los requisitos que en principio nos benefician, en el sentido de que nosotros queríamos que hubiera una serie de beneficios fiscales para las empresas, para que tuviera pues la capacidad, ¿no?, de poderse acoger a estos planes. Y sobre todo lo que queremos es que se puedan, como hemos dicho también, que se pudieran incluir los autónomos y luego viendo a ver cómo queda el reglamento, porque la ley necesita un desarrollo reglamentario y lo que nosotros somos cautelosos decimos, si el desarrollo reglamentario va conforme a los intereses del sector, pues entonces haremos el plan de pensiones, ¿de acuerdo? Pero lo que sí queda fijado es que las aportaciones al plan de pensiones saldrán de los incrementos salariales. ¿Por qué? Porque lo que no queríamos es que supusiera en ningún caso un incremento, un coste, ¿vale?, para los empresarios. Esto es, que fuera un más a más. No, sale de las aportaciones salariales. Y se fija que será un 1% de aportación en el año 2022 respecto de las tablas del 2021. En el año 2023, un 1%
respecto de las tablas del 2021. Esto es, no hay aportación en el año 2023. En el 2022 un 1% respecto de las del 21, en el 2022 se queda ese 1%, no hay incremento, y en el año 2023 un 0,25% respecto de las tablas salariales del 2022. Esto es, el 1 que ya tenemos más el 0,22 calculado sobre las tablas del 2022. Esto es, no es un 1,25 sobre las tablas del 2022. Me parece que esto, aunque parezca que es poco, es interesante que se conozca. Bien, el plan de pensiones, les avanzo que ahora mismo ya se está avanzando en él, se está avanzando en cuál sería la regulación, tiene una serie de, sería la comisión negociadora la que tiene que fijar la comisión de control y la comisión de seguimiento de este plan, tendría que aprobar el reglamento del plan, luego se tendría que contratar una gestora, también se quiere vincular a la Fundación Laboral de la Construcción, de manera que, claro, el plan de pensiones es importantísimo que la recaudación se haga por todas las empresas y por aquellos autónomos que se quieran acoger, de tal manera que tenemos que saber con fiabilidad y quienes tienen que contribuir no se nos pierdan. Para ello ya tenemos hablado con el Ministerio de Seguridad Social el firmar un convenio de, bueno, no se dice ya convenio de colaboración, pero un convenio entre la Fundación Laboral de la Construcción y el Ministerio para que se nos dé las contribuciones que se debe, o sea, la masa de cotización a la seguridad social, igual que se hace con las cuotas de la fundación, de tal manera que podamos ir vigilando los impagados y que la masa crítica sea la que tiene que ser y que este plan tenga eficacia, porque evidentemente si no hay contribuciones no va a poder salir adelante. Pero ya les digo, este plan en todo caso de firmarse, se firmaría en diciembre, se llevaría al libro tercero y como efectivamente una de las cuestiones que me han preguntado en alguna ocasión es ¿qué ocurre con las aportaciones del 2022 porque no está previsto bonificaciones para ellas en la ley? Bueno, lo que haríamos sería que esas bonificaciones se llevaran a enero del 2023 de tal manera que se pudieran acoger a las bonificaciones que ya sí que se establecen para el 2023. Pero bueno, todo esto es una regulación que se hará y se implementará en el libro tercero del convenio general y una vez que tengamos ese libro tercero será cuando ya hagamos lo que es el séptimo convenio y mandemos publicar el séptimo convenio. Eso era lo que les dije que les comentaría. ¿Por qué no habíamos hecho un séptimo convenio? Porque estamos esperando a trasladar lo que nos resta del preacuerdo para ya poder crear y definir el plan de pensiones para crear ya un séptimo convenio consolidado que será el que se publique. Y por último, como novedad importantísima también, es que seguimos manteniendo la jubilación forzosa. La jubilación forzosa, que es una habilitación que nos hace la Ley 21 que he comentado, por la que modifica la disposición adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores y en los sectores que tengan infrarrepresentación de mujeres en los CENAES comunicados en el momento de la constitución de la comisión negociadora, esto es en el 11 de febrero de 2023, en los CENAES que tenemos comunicados, tengamos infrarrepresentación, podrán acudir a jubilar forzosamente a aquellos trabajadores de 68 años que cumplan con los requisitos para cobrar la prestación máxima de seguridad, de jubilación de seguridad social. Ahora mismo también les indico que tenemos solicitado este certificado, pero está existiendo una serie de problemas porque no tienen resuelto quién debe de emitir el certificado y estamos intentando que se nos emita de una manera única para integrarlo también en el convenio, de tal manera que cada vez que una empresa quiera acudir a esta cláusula de jubilación forzosa no tenga que expedírsela ex proceso un certificado, sino que ya de carácter genérico se tenga y contribuir con ello a facilitar, ¿no?, la aplicación de esta cláusula. Quiero hacer un comentario porque me he dado cuenta que me he equivocado en y puedo haber causado confusión. Cuando me he referido a la Ley 21, la Ley 21 no es la de la reforma del plan de pensiones. La Ley 21 es la que nos habilitaba para meter en la cláusula de jubilación forzosa. Lo que hicimos con el plan de pensiones es esperar a que, como ha salido ahora, lo saben ustedes, en verano ha salido la ley, esperar a su desarrollo reglamentario y por eso les he hablado de que era un desiderátum.
esa ley, discúlpenme, no la he hecho constar cuando les he hecho el cronológico y quizás la debería de haber incluido, pero más que nada para no confundirles. Y por último, ya comentarles, no sé si... Es que, perdón, aquí, ahora. No me... Bueno, es que no... no sé por qué no avanza, perdónenme, pero es que no me avanza le estoy dando, pero no avanza. Bueno, por último, recordarles también que a muchos de ustedes les interesará, había una petición de los sindicatos de que el plus de conservación se aplicase no solamente a partir del grupo 5, se ha regulado que se aplica también a los grupos 1 al 5 y la cuantía de 4 euros con efectos desde enero, eso sí, del 2023, del próximo año. Y ya nos quedan por desarrollar las cuestiones del preacuerdo, como digo aquí, nuevos convenios formativos de prevención de riesgos laborales, una especialización que también se va a hacer para los operadores de grúa torre, el que la retribución sea pagada por transferencia bancaria, se va a incluir en el convenio, y luego también unas cuestiones en materia de igualdad, así como el libro tercero con el plan de pensiones, y en ese momento, que lo vamos a estar negociando esperemos hasta diciembre, será cuando ya salga el definitivo 7º convenio. Discúlpeme si he ido muy a matacaballo y simplemente he ido dando pinceladas porque el tema es arduo y el tiempo es corto. Gracias por su atención y, por supuesto, cualquier duda que tengan se la hacen llegar a Ricardo Cortés, que yo, me la trasladará y yo estoy a su disposición. Muchas gracias María José por esta, en mi opinión, espléndida pero densa recopilación de últimamente los 2 decretos o leyes que más nos afectan al sector, como es la de la reforma laboral y como la de las modificaciones del convenio. Yo, a todos los que nos están siguiendo, en un número muy alto de oyentes, sí decirles de que les vamos a mandar por correo electrónico, con tu permiso, María José, la presentación que nos has puesto, de forma y manera de que bueno, les sirva un poco de apoyo para tomar sucesivas decisiones o por lo menos tomar conocimiento de las cosas para que puedan investigar más. Como decía María José, si alguno de nuestros oyentes, pues si se les queda alguna pregunta en el tintero, ahora pasaremos al turno de preguntas, pero si se les queda alguna pregunta en el tintero o realmente prefieren examinar todo lo que se ha dicho aquí y todo lo que podrán deducir de la información que les vamos a mandar, pues si eso les surge una pregunta a posterioridad, mañana, pasado o la semana que viene, cuando sea, por favor, nos la pueden mandar o bien a mi correo electrónico o bien al correo electrónico de Lucas Varas. Mi correo electrónico es ricardo.cortés2@outlook.es y el de Lucas es lucas.varas@grupotpi.es. Entonces, tanto Lucas como yo nos comprometemos a trasladar el contenido de vuestras preguntas a María José, que a buen seguro responderá resolviendo vuestras dudas. A mí me gustaría hacer un par de preguntas. Una es de todos los aspectos importantes que nos has ido narrando, ¿cuáles son los que tú consideras como más positivos para el sector? Como más concreto y más en plan pincelada, vamos, tampoco te pido que me lo desarrolles. Por supuesto, rápidamente, porque y disculpar que me he extendido muchísimo. Yo considero que lo que ha hecho el sector, y más como está ahora mismo la negociación de la ANC, es dar un ejemplo, como siempre lo hemos hecho, de madurez en negociación colectiva. Vamos a ser pioneros, como en otras muchas cosas, como con la Fundación Laboral de la Construcción, en el plan de pensiones. Creo que hemos logrado salvar el obstáculo muy bien, ¿no? O todo lo que nos han dejado del contrato fijo, de la extinción del contrato fijo de obra a través de estas 2 figuras, de cómo las hemos regulado, tanto el contrato por obra
el contrato adscrito indefinido, el contrato indefinido adscrito ahora y el contrato fijo de obra, y desde luego creo que lo que hemos dado es una imagen de solvencia que ahí queda, y desde luego creo que es, vamos, impensable el que un sector, o sea, como este, pueda llegar a estos acuerdos con la que está cayendo, porque de verdad ha sido muy difícil llegar a fijar unos incrementos económicos como los que hemos fijado, que nos van a dar mucha estabilidad. O sea, yo creo que es un hito. Yo fijaría, o sea, si tú me dices las principales incrementos económicos, que ya lo tenemos para 3 años, y eso nos da mucha seguridad jurídica, plan de pensiones y luego y cómo hemos resuelto, ¿no?, el problema de la contratación. Referente, María José, al plan de pensiones, entiendo que esto implica que esté operativo dentro de este año. Creo recordar que algo has comentado. ¿Podrías ampliar un poco si a finales de 2022 no estuviera disponible el plan de pensiones? ¿Se ha previsto esta situación por los negociadores o qué tenéis en mente Como al respecto? Sí, es que esto es interesante, porque esto es una duda que me parece muy interesante que quede claro. Como he hecho una precisión, es que las aportaciones salen de los incrementos económicos, por tanto, sí, el trabajador tiene derecho a ellos. Así que lo que hemos previsto en el propio convenio es que en diciembre la comisión negociadora se volverá a sentar y se decidirá qué se hace con esas aportaciones, si pasan a la masa salarial o si se puede prever, como vamos a intentar, que para hacer un buen plan de pensiones y crear una masa crítica importante, dejarlas que queden para enero del 2023. Yeah. Se sentarán y lo veremos, pero en todo caso nunca se perderán, eso y es muy importante, que querría comentar a las empresas que estén aquí, que tienen que hacer una provisión de fondos de esta cantidad en el año 2022, porque la van a tener que abonar, ¿eh? Es muy importante que no nos hagamos trampas a nosotros mismos y que las tengamos provisionadas. O sea, que si no, cuando entrará con efecto retroactivo y habrá que tener la provisión de fondos para poder hacer frente. Yo aconsejo que la provisión. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, María José. Nos hemos pasado un poco perdónanos, porque nos hemos pasado un poco, hemos abusado un poco más de tu amabilidad y de tu tiempo de lo que habíamos comentado, pero la verdad es que te agradecemos la claridad de la exposición que has dado, los detalles, tus impresiones de dónde poner los acentos sobre estas modificaciones, que yo entiendo que esto facilita enormemente la comprensión y la interpretación de este documento tan importante para el sector. Finalmente, y antes de cerrar la conexión, para todos nuestros seguidores, os quiero anticipar que el próximo 13 de octubre a las 10 horas celebraremos el siguiente Foro Potencia, que tratará sobre la mayor operación inmobiliaria de España en los últimos años, la Operación Madrid Nuevo Norte, también llamada durante muchos años, recordaréis, Operación Chamartín, y sobre la que nos darán detalles de su alcance y contenido los máximos representantes de las dos entidades protagonistas en este desarrollo, la Comunidad de Madrid y CREA Madrid Nuevo Norte, anteriormente llamada Distrito Castellana Norte. Por supuesto que la publicitaremos en tiempo y forma como venimos haciendo habitualmente, pero lo digo por si podéis reservar en vuestra agenda esta fecha, ya os digo, el 13 de octubre a las 10, porque ni que decir tiene que contamos con la presencia de todos vosotros. Nada más, agradeceros vuestra presencia en este primer foro del curso. Para mí es una satisfacción el reencontrarme de nuevo con todos vosotros y espero seguir teniendo a lo largo de los próximos meses ocasión de volver a encontrarnos en temas que nos interesen a todos. Muchas gracias a todos de nuevo y hasta entonces.